Los que vinieron ayer. ¿Qué estudiamos? Sin mirar, mirándome a mí. ¿Qué estudiaron? Que de lo que se acuerdan acá, de los que les quedó en el cerebro, ¿qué estudiaron? Sí, Bárbara. De la Biblia, perfecto, ¿sí? ¿Qué significa la Biblia? ¿Qué bendiciones nos ofrecen? ¿Y por qué Dios nos dio la Biblia? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Leímos varios versículos. Sí. ¿Mm? Es una guía y también porque Él nos ama. Y somos sus hijos y Él quiere que nos vaya bien. ¿Sí? Y si nosotros le hacemos caso a la Biblia, ¿qué va a pasar? Vamos a ser dichosos, dijimos ayer. Bien, perfecto. Muy bien, sí, ahí le estoy leyendo el barbijo, porque los labios no le puedo leer, ¿sí? Eso ya es casi profetizar, casi. Bien, hoy vamos a estudiar acerca de cómo comunicarnos con Dios, ¿sí? Y ustedes tienen esta tarjetita por algún lado que dice, oren por mí. ¿La tienen? ¿Sí? Bueno, los voy a motivar a que hagan un ejercicio, ¿sí? Ustedes puedan escribir acá algún pedido o alguna necesidad que ustedes tengan para pedirle a Dios, ¿sí? Tienen un tiempito, si lo tienen ahora, lo escriben y ya lo dejan, ¿sí? Y después al final vamos a hacer una oración por todos estos pedidos, ¿sí? Pero pone allí, ¿sí? Es más, si vos te animás, te dejo dos opciones. Una es ponerlo anónimo, después lo vamos a poner todo en el cofre de oración y vamos a orar. Pero si vos te animás, podés poner atrás tu nombre y después un grupito de hermanos va a estar revisando y va a estar orando por los nombres y las necesidades. Capaz vos no querés que sepan. Entonces ponés solo tu necesidad porque no querés. Pero si querés que estén orando por esa necesidad y por vos, podés poner tu nombre atrás también. Y no lo pierdas porque al final vamos a hacer una oración especial por estos pedidos, ¿sí? Bien, dicho lo dicho, les recuerdo una cosita. Como este es un curso, si hay dudas o preguntas, ustedes pueden levantar la mano, ¿sí? Y pueden preguntar. Pero no pueden preguntar hoy, por ejemplo, ¿y cómo es para que pueda recibir el perdón de mis pecados? O ¿cómo puedo confiar en la Biblia? No, porque eso lo estudiamos ayer. Y el perdón de los pecados lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Preguntas sobre el tema, ¿sí? Y ustedes pueden levantar la mano, hacen la pregunta y allí nos podemos orientar. Bien, dicho lo dicho, vamos a empezar y le voy a pedir a Romy que me ayude. Todos tienen sus Biblias, ¿no? Recuerden que hicimos un pedido especial que todos usemos la misma para que les podamos decir el numerito de la hoja y podamos avanzar. ¿Sí? Bueno, ¿quién enseña la Biblia acerca de la oración? Vamos con la primera pregunta. ¿Sí? ¿Cómo nos comunicamos con Dios? ¿Sí? Daniel, vamos al libro de Daniel, que está en la página 696. En la página 696 está Daniel capítulo 9, ¿sí? Página 696. Daniel 9:3, ¿sí? Página 696, le voy a pedir a Romy que toque de nuevo, y ahí tenemos igual el versículo, por si alguno se olvidó el anteojo, ahí lo tiene, ¿no? Pero lo importante es que vos lo puedas leer en la Biblia, porque yo me puedo equivocar, que fui el que hice el PowerPoint, lo puedo poner mal, los hombres, dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, y entonces lo importante acá es que nosotros podamos corroborar todo con la palabra de Dios, ¿sí? Así que, ¿qué dice Daniel 9:3? ¿Quién se anima a leerlo con voz fuerte? Sí, Marcos. Dale. Y volviendo el rostro a Dios, el Señor, cuando la oración, luego, el ayuno, si
silicio y ceniza. Ahí está. Daniel estaba pasando por una situación compleja a nivel país y a nivel personal, ¿sí? Y entonces dice él que volvió su rostro a Dios para buscarlo en oración. Y después dice algo más, ¿sí? Y lo vamos a aclarar porque creo que es una buena oportunidad. Dice, en ayuno, silicio y ceniza. Todos saben lo que es ayunar, es un momento de dejar de comer alimentos sólidos para dedicarlo a la oración y la búsqueda de Dios. No para convencer a Dios de, ay, yo estoy haciendo un sacrificio, vos respondeme. No, sino para que mi cerebro funcione mejor, ¿sí? Porque cuando comemos nos suele dar sueño, ustedes saben, y empezamos a bostezar. ¿Por qué? Porque toda la sangre va al estómago. Y deja de ir sangre al cerebro, entonces andamos medio. Por eso siempre les digo, cómanse un asado y después intenten orar. Van a ver si pueden. No se puede, porque estás embotado, tu cerebro está rebalsando de grasa y con muy poca sangre, ¿sí? No se puede. Entonces, Daniel ayunaba para poder comunicarse mejor con Dios, y dice el texto, en silicio y en ceniza, que era una costumbre de la época, cuando las personas estaban muy tristes y muy mal, ellos se ponían ceniza en la cabeza, así como agarraban así ceniza y se tiraban en la cabeza, y se vestían de una ropa que era de sicilio, que era así como una bolsa alpillera, una cosa así. Era una ropa que era muy incómoda, y cuando la gente lo veía a una persona que estaba vestida de esta manera, ¿sí? Se daba cuenta que esa persona la estaba pasando mal, ¿sí? Sería como algo así, ahora no se hace mucho, pero tal vez algunas décadas atrás sí, cuando falleció un ser querido y las personas se vestían de negro. Y había gente que tenían, nosotros lo llamamos de luto, ¿sí? Y tenían ese luto, algunos, por años, ¿sí? Y vos te dabas cuenta de, mira, esta señora o este hombre la está pasando mal, ¿sí? Todavía sigue de luto. Bueno, esto era la costumbre de la época, ¿sí? Una manera de mostrar que estaban mal. Pero el texto bíblico dice que Daniel buscó a Dios en oración, ¿sí? La oración, según la Biblia, es la manera en que yo me puedo conectar con Dios, ¿sí? Hablar con Él, hacerle llegar mis pedidos, mis necesidades y mis problemas, ¿sí? Ahora vamos a ahondar un poquito más en este concepto, ¿sí? Ahora, dos cosas importantes, ¿sí? Una cosa es orar y otra cosa es rezar, ¿sí? El concepto del rezo religiosamente tiene que ver con una repetición, ¿sí? El concepto de la oración tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, si Romy me ayuda, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué es la oración? Porque, bueno, nos comunicamos con Dios a través de la oración. ¿Qué es la oración? ¿Sí? Primera de Samuel. Vamos a ir juntos. Primeras de Samuel. Está allí por la página 226. Y acá le voy a contar una historia. La Biblia nos va a contar una historia muy, pero muy bonita. Primera de Samuel, capítulo 1, a partir del versículo 9, página 226. ¿Lo tenés? ¿Están conmigo? Está complicado, ¿no? Bueno, página 226, primer libro de Samuel. Esta es la historia de por qué nació Samuel, ¿sí? Samuel fue el fruto de una oración. Dice el versículo 9, este lo voy a leer yo porque es un poquito largo. En una ocasión, primera de Samuel 1:9, después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó y fue al templo. Y el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a la entrada del santuario del Señor. Escuchen esto. Con amargura de alma, Ana oró al Señor y lloró, ¿cuánto dice? Abundantemente. E hizo un voto diciendo, Señor Todopoderoso, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré todos los días de su vida a tu servicio.
no pasará navaja sobre su cabeza. Versículo 12. Como ella oraba largo rato ante el Señor, Elí observaba la boca de ella. Ana hablaba en su corazón, pero no movía sus labios, aunque su voz no se oía. Y Elí la tuvo por, ¿qué dice? Ebria. ¿Qué es ebria? Borracho, como saben del tema, ¿no? No, mentira. Dice el versículo, entonces, versículo 15, 14, Elí entonces le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana respondió, no, señor mío, sino que soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. La historia es la siguiente. Ana era estéril, ¿sí? Y en ese tiempo, una mujer que era estéril, que no le podía dar a su marido hijos, era visto de una mala manera. Es más, le voy a ser sincero, era visto como una mujer que no servía, ¿sí? En la visión de la antigüedad, estamos hablando de ahí aproximadamente 1000 años antes de Cristo, ¿sí? Una mujer, si no tenía hijos, era vista como una persona maldita, como una par. Ahora, Elcana, que era el marido de Ana, amaba a Ana, ¿sí? Pero no le podía dar hijos. Y entonces la tradición en esa época era, si tu mujer no te puede dar hijos, tenías autorización para tener otra mujer y tener hijos, ¿sí? Y es lo que dice el texto al principio, ¿sí? No es lo que la Biblia dice, era lo que la tradición en ese tiempo hacía, ¿sí? Y entonces Elcana tenía otra mujer con la que tenía hijos, muchos hijos, pero Elcana amaba a Ana. Y Ana se sentía muy mal, no porque su marido tenía otra mujer, sino porque ella no le podía dar un hijo. Entonces fue al templo a orar. Y dice que lloraba, 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 y oraba, y oraba, y oraba, mientras lloraba, y le pedía a Dios que le dé un hijo, ¿sí? Y dice que ella no hablaba en voz fuerte, sino que movía sus labios, ¿sí? Y lloraba. Y entonces el sacerdote de esa época la miró y le dijo, esta está re borracha. Está balbuceando, no para de llorar, me imagino ahí media en el piso revolcada. Entonces le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Y acá viene la respuesta de Ana, que para mí es una de las mejores definiciones de qué significa la oración en la Biblia. Ana le dijo en el versículo 15, no he bebido vino ni sidra, sino que, ¿qué dice? Versículo 15, al final, dice, he derramado mi alma delante del Señor. Eso es la oración. La oración no es hablar bonito. Porque hay gente que dice, ay, a mí me da vergüenza orar porque no sé cómo hacerlo. Orar es abrirle el corazón a Dios y decirle a Dios lo que te sale en ese momento, ¿sí? Y es más, la Biblia registra un sinfín de oraciones. Hay oraciones que dicen, Dios, no entiendo por qué estás haciendo esto. Así. ¿Por qué? Porque la persona le está abriendo el corazón a Dios. Está derramando el alma delante de Dios. Muchas personas piensan que la oración es simplemente, Señor, te pido esto, por esto, por esto, por esto, en el nombre de Jesús, amén. Eso no es orar. Eso es intentar hacer del cielo un cajero automático, ¿no? Que pido y que me da. Pero no, la oración es abrir mi corazón a Dios y contarle lo que me está pasando y pedirle ayuda, ¿sí? Yo le voy a hacer un pequeño ejemplo. Ustedes saben que Argentina es uno de los países que más psicólogos tiene per cápita en el mundo, ¿sí? Y uno de los países que más consume el psicólogo, el profesional, ¿sí? Tenemos serios problemas mentales. Pero tenemos muchos problemas acá los argentinos. Y van al psicólogo. ¿Y sabes? No sé, capaz alguno ha ido alguna vez al psicólogo. Si está yendo, te felicito, no lo dejes. Es importante hacer terapia.
Pero ¿saben de qué se trata ir al psicólogo? Básicamente de ir a hablar de lo que te está pasando. ¿Sí? Y a veces el psicólogo te cobra 2.500 pesos y dice 3 preguntas, te dice, no. ¿Cómo estás? ¿Y cómo te sentís con esto? ¿Y qué crees que podemos hacer? 2.500 pesos. Y es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente, nadie la escucha y tiene necesidad de hablar. Y cuando nosotros hablamos, nos sanamos. Ahora, Dios te presta su oído 24 horas para que vos puedas abrirle tu corazón a Él. Y te cuento algo, Dios tiene poder para solucionar tus problemas. El psicólogo solamente te puede ayudar a pensar un poquito mejor, ¿sí? Y es muy importante en muchas ocasiones, ¿sí? Pero Dios está dispuesto a escuchar. Solamente lo que vos tenés que hacer es, ¿qué cosa? Orar. ¿Y qué es orar? Abrirle el corazón a Dios. Hablar con Dios como un amigo, ¿sí? ¿Alguna vez lo hiciste? ¿Alguna vez te animaste a hablar con Dios de verdad? Romper esos protocolos religiosos y abrirle el corazón a Dios. Y llorar delante de Él. Muchas veces. Porque pasa. Porque la situación nos supera. ¿Qué es la oración entonces? Bueno, hablar con Dios como un amigo. ¿Sí? Vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Cuánto poder tiene la oración? ¿O tiene algún poder la oración? Vamos a leer juntos Santiago, capítulo 5, versículo 16. ¿Sí? Santiago 5, 16 está al final de la Biblia casi. Ya le voy a decir el número de página. 960. Página 960. ¿Sí? Santiago 5, 16. Página 960. ¿Lo tienen? ¿Conmigo? Página 960. Busquen, tranquilos. Vamos a ir al libro de Santiago. ¿Qué es? ¿Saben? Se cree que posiblemente Santiago fue uno de los primeros libros del Nuevo Testamento en escribirse. ¿Sí? Fue o Primera de Tesalonicenses o Santiago. Alguno de esos dos fue el primero en escribirse. ¿Sí? Santiago era hermano de Jesús político, podemos decir, porque no de sangre. ¿Sí? Bien. ¿Quién quiere leerlo? Marcos. 5:16. Por lo tanto, confesad nuestros pecados unos a otros y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Muy bien, ahí está. Dice, confesados los pecados los unos a los otros, oren unos por los otros, y dice algo así como la oración que es, ¿qué dice? ¿Cómo dice en tu Biblia? Es poderosa y eficaz. Bueno, dice algo que ahora nos vamos a meter en esto, ¿no? Porque habla de justo, y cuando decís justo, bueno, entonces yo ya no entro ahí. Pero en el Nuevo Testamento, cuando la Biblia habla de justos, está hablando de aquellos que se dejaron justificar por Jesús. Que aceptaron a Jesús en su corazón y Jesús le impartió su justicia. ¿Sí? Y ahora dice que esta oración, chicos, que esta oración es poderosa y ¿qué más? Y eficaz. ¿Sí? Y escúchame esto. Yo quiero que vos te vayas con esta idea. Cuando vos orás no estás tirando palabras al aire. O no estás divagando en tus pensamientos. Cuando vos orás, te estás conectando con la fuente de vida que es Dios. Y Dios, cuando escucha oraciones sinceras, Él responde. Y ahora vamos a ver algún que otro ejemplo de esto.
Y Dios manda a sus ángeles y Él abre las ventanas de los cielos y Él obra. Pero vos tenés que pedírselo. ¿Sabés por qué? Porque Dios a vos te dio libertad. Y aunque Él conoce todo y sabe todo, ¿sí? Vos le tenés que pedir que Él entre en tu vida. Y cuando vos se lo pedís, Él lo hace. ¿Sí? Vamos a seguir, Romy. Vamos a seguir con la siguiente pregunta y vamos a hablar de qué es lo que debería tener, bueno, ¿por qué debemos orar? ¿Sí? Vamos a leer Mateo, este no está en nuestra hojita, Mateo 26, 41. ¿Sí? Cuando oramos, ¿por qué deberíamos orar? ¿Sí? Mateo 26, 41. ¿Qué dice? Uy, no les dije el número de página, perdón. Ustedes pueden ayudar también si lo tienen. Ahí está, muchas gracias. Muchas gracias, profe. 770. Por favor, Rodolfo, te escuchamos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Bien, me gusta esto. Jesús en el Getsemaní le dijo a los discípulos, velen y oren ¿para qué cosa? ¿Para qué cosa? Para no entrar en tentación. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa entrar en tentación? Bien, le voy a contar algo, por ejemplo. Hoy estuve en la casa esta mañana haciendo una visita a una señora y ella se está recuperando de las adicciones, ¿sí? Gracias a Dios lleva 2 años limpia, ¿sí? Un milagro, ¿sí? Desde que empezó a leer la Biblia, dejó de consumir drogas y de tomar alcohol, ¿sí? Y entonces estábamos hablando y dice, yo le pido a Dios que no me deje caer en la tentación, ¿sí? Y muchas veces me pasa que por mi cabeza empiezan a venir el deseo de volver a consumir. Y yo le pido al Señor que me ayude y le pido que me dé fuerza para que cuando quiera venir algún amigo y demás, y a veces vienen, quieren tomar algo en mi casa, quieren ponerse a fumar, yo le digo no, porque yo no quiero tentarme, ¿sí? La tentación tiene que ver con, de alguna manera, querer hacer algo que está mal y desearlo. Y finalmente terminar haciéndolo. Por eso Jesús dice que tenemos que orar, Señor, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y acá Jesús le dice a los discípulos, oren para que no entren en tentación. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos nuestras luchas. Tal vez no tenemos la lucha con el alcohol, con las drogas, pero capaz alguno de los que está acá tiene luchas con las mujeres, los hombres, la promiscuidad, el dinero, con el orgullo, con su carácter, con su lengua, que no la puede refrenar, ¿sí? O con su lengua porque no puede hablar, con el miedo. Diversos problemas. Si vos orás y le pedís al Señor fuerza, Él te va a ayudar para no caer en la tentación y superar esas tentaciones. ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer? Orar. ¿Y qué hicieron los discípulos cuando Jesús le dijo esto? Se fueron a dormir. Y así le fue. ¿Sí? Así que ustedes verán qué es lo que quieren hacer. Bien, ahora, ¿cómo debería ser la oración? Ayúdame, Ron. ¿Sí? Veamos. ¿Cómo debería ser una oración o qué tendría que tener una oración modelo? ¿Sí? Bueno, en realidad, mientras buscan San Juan 14:13, que está en la página 800, ya les digo, 844. 2 o 3 cosas. El libro de Mateo registra que una vez los discípulos se le acercaron a Jesús y le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Y entonces Jesús le dijo, bueno, cuando ustedes oren, digan lo siguiente. Y empezó, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y cuando terminó de recitar el Padre Nuestro, que todos conocemos, él dijo, si perdonan a los hombres sus ofensas, vuestro Padre también los perdonará. No usen vanas repeticiones, ¿sí? Como los incrédulos, que piensan que por repetir muchas veces lo mismo van a ser escuchados. Les digo que no es así. Cuando ustedes oren, entren en su pieza, oren en secreto, y su Padre, que está en lo secreto, los va a recompensar en público. Entonces, el Señor nos enseñó a que cuando oremos, lo hagamos en privado, también Él habla de las oraciones en conjunto, pero no que repitamos como los, sino que le abramos el corazón a Dios, y el Padre Nuestro es un modelo de lo que debería contener la oración, ¿no? Que es acercarnos a Dios, pedirle que nos dé el alimento diario, pedirle a Dios que nos ayude a soportar las tentaciones, pedirle al Señor que nos ayude a tener un corazón perdonador, pero no tenemos que repetir como loro lo mismo. Jesús nos enseñó eso, ¿sí? Y ahora vamos a leer la única condición que Jesús dejó para orar, para que una oración sea escuchada. Hay solo una. No existen fórmulas mágicas, ¿sí? San Juan 14, entonces vamos a leer 13 y 14. ¿Quién quiere leer? Otro que no sea Marco. Vamos, yo sé que hay otro que puede. ¿Quién se anima? Sí, Marco. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Una más. Bien, muchas gracias. El texto dice lo siguiente, dice, si le piden a Dios en mi nombre, ¿qué cosa? Dice, si ustedes le piden algo al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Y el versículo 14, por si no lo entendió, dice, si algo piden en mi nombre, yo lo haré. ¿En nombre de quién? Y sí, porque Jesús estaba hablando. Entonces, Jesús le dice a los discípulos, miren, a partir de ahora, ustedes cuando se acerquen a Dios a orar, pídanle en mi nombre. Y si ustedes le piden en mi nombre, yo voy a hacer que ustedes reciban. Y a mí me gusta compararlo con esto, ¿sí? Ahí puse una fotito. No sé si a vos te pasaba que te mandaban a pedir fiado, ¿sí? A mí me pasaba. ¿A alguien lo mandaban a pedir fiado? Bueno, tenemos algunos, ¿sí? Yo creo que ya no debe existir esto, ¿no? O muy pocos. Tiene que haber demasiada confianza, ¿no? Pero antes todos los almacenes tenían su listita de fiado. Mi abuela tuvo un kiosco por más de 50 años y tenía acá un tarjetero con el abecedario de toda la gente que le fiaba, ¿sí? Y venía la gente y anotaba, ¿sí? No había tanta inflación tampoco, ¿no? Entonces como que la plata se respetaba. Ahora, bien, a mí me mandaban a pedir al almacén de enfrente de Juan Carlos y de Susana, me acuerdo. Y cruzaba la calle y compraba. Y ahí teníamos fiado. Después, en la semana iba mi papá y pagaba la cuenta, ¿sí? Entonces, me pasaba que mi mamá decía, Santiago, cruzá enfrente y trae Juan Carlos un azúcar. Santiago, cruzá enfrente y trae una leche. Trae esto, trae aquello. Entonces yo cruzaba, Santiago pequeñito, un poquito más pequeñito de lo que era ahora, no tanto tampoco, y cruzaba y le decía, Juan Carlos, me da un azúcar y medio kilo de pan, ponelo a nombre de mi mamá. Y entonces, ¿qué hacía Juan Carlos? Agarraba el pan, el azúcar y me lo daba. Ahora, ¿yo le daba plata a Juan Carlos? No. ¿Y por qué me daba las cosas a mí? ¿Por mí? Por mi mamá. ¿Por qué? Porque Juan Carlos sabía, sí, aunque a veces hay algunos que fían y no pagan, ¿no? Pero bueno, mi mamá pagaba, ¿sí? Tiene una buena relación ahí hasta el día de hoy. Ahora, no me daban por mí, me daban por alguien superior que tenía el poder para pagar lo que yo estaba pidiendo. Y esto es lo mismo. Cuando vos orás, te estás acercando a Dios el Padre, el monarca del universo, que según la Biblia está sentado en su trono y gobierna, ¿sí? Y cuando yo le pido a Dios el Padre, yo no tengo nada para darle a él.
Es más, la Biblia dice que yo merezco una sola cosa. ¿Saben cuál es? Estar muerto. Eso es lo que merezco. Porque pequé, me separé de Dios, hice las cosas mal, hice mi voluntad. Ya lo vamos a ver otro día. ¿Sí? No tengo nada. Dios no me debe nada a mí. ¿Sí? Todo lo contrario, yo le debo a Él. Entonces, no hay necesidad de que Él me dé. Pero, cuando yo voy y le digo, Señor, ayúdame porque mi matrimonio está en quiebra. Necesito conseguir un trabajo. Quiero mejorar mi carácter. Quiero transformar mi vida. Sacame el sentimiento de culpa. Ayúdame a controlar la ansiedad. Y Dios no tiene nada para darme. Pero cuando yo digo, en el nombre de Jesús te pido esto, ¿saben lo que estoy diciendo? No es por mí, es por Jesús. Y pasa algo. La Biblia dice que Jesús intercede por nosotros. Entonces, Jesús va y le dice al Padre algo así como, vamos a poner de ejemplo a Silvia, que veo que me está mirando muy atentamente. Silvia ora y le pide a Dios, ¿sí? Ayúdame con mi trabajo, porque necesito tener un trabajo. Y entonces Jesús se acerca a Dios y dice, Silvia pidió un trabajo. Y Dios dice, sí, pero yo no le debo nada a Silvia. Y aparte, todo lo contrario, Silvia me debe a mí. Sí, pará. Pero Silvia pidió mi nombre. Y entonces yo te estoy pidiendo, Dios, que vos le contentes a Silvia, no por Silvia, sino por mí, dice Jesús. Y entonces Jesús muestra ahí y le dice, mirá, yo morí por Silvia. Dale. Y Dios contesta esa oración. Porque nosotros pedimos en el nombre de Jesús. Por eso cuando ores vos abrís tu corazón, decís lo que sientas, de la manera que puedas, en el lenguaje que te salgas, no tengas miedo, no tengas vergüenza, pero decí, esto te lo pido en el nombre de Jesús, no por mí. Y Jesús te promete que esa oración va a ser escuchada. Sí, te digo. ¿Por qué no orar por San Pedrito? Ya vamos a llegar en eso. Exacto. Por eso, porque hay gente que dice, ¿por qué debemos orar por Cristo? ¿Por qué esta persona, por qué, etcétera, etcétera? Entonces ahí se les explica, Jesús, Él se eleva a esa actitud. Claro, ya vamos a meternos dentro de muy poquito a algo que está muy íntimamente relacionado con el tema que está diciendo Teddy, que es en el sacrificio de Jesús y en lo que eso implica. Y claro, por su sacrificio y por el amor de Cristo, porque Jesús murió por vos, Él intercede por nosotros. Pero Él no puede interceder si nosotros no se lo pedimos. ¿Sí? Así que acuérdense de esa imagen, del pedir fiado. Jesús paga la cuenta. ¿Sí? Acordate eso. Bien, ahora, pregunta. Y escuchá bien lo que te voy a decir. ¿Vos creés que Dios contesta todas las oraciones? ¿Qué crees? Sí, no, no sé. Decime algo. O con la cabeza. ¿Vos crees que Dios contesta todas las oraciones? Yo mi corazón sí. Ahora empieza a cambiar, ¿no? Tenemos un 40-40, 20, ¿no? Bien. Bueno, miren. Acá viene la respuesta. Dios contesta todas las oraciones. Pero ¿saben qué? El ser humano, ¿vieron los nenes? Que cuando vos le decís algo que ellos no quieren escuchar, ¿qué hacen? Se enojan, ¿sí? Y tenemos el problema de que ahora tenemos una generación de cristal, en donde a los chicos les decís que no y se largan a llorar y patalean, ¿sí? Es así, así lo dicen los psicólogos. No pueden recibir un no. Nosotros con Dios somos medio parecidos. Entonces, cuando Dios te dice que no, nosotros decimos, Dios no me está hablando. Dios no me escuchó. Pero sí, Él te escuchó y te respondió. ¿Cuál es la respuesta? No. Y es una respuesta. Así como cuando tu hijo te pide algo, vos le decís, no, es una respuesta. Pero Dios cuando te dice que no, ¿saben por qué es? Por tu bien.
Y a veces Dios te dice, espera, todavía no es. Tenés que esperar un poco, tenés que aprender cosas. Tenés que aprender a depender más de mí. Hay que cambiar el carácter. Espera, no es el momento. Y a veces Dios dice, sí. Y cuando dice sí, estamos todos felices. ¿Sí? Pero tenemos que aprender, como decía un amigo, Señor, te agradezco por todo lo que me das y por todo lo que no me das. Porque también lo que no me das es lo mejor para mí. Vamos a leer lo que dice el siguiente versículo, Isaías 65, 24. Tocó una vez más también, que tenemos otro versículo. Para ver si lo que yo les acabo de decir es verdad. Isaías está en la página 688. 588. 589. 590. Ahí está, perfecto. Gracias, Gustavo. 590. Miren lo que dice este versículo, hermoso. Antes que clamen, ¿qué dice? Isaías 64, 24. Antes que clamen, ¿qué dice? Mientras estén aún hablando, ¿qué dice? Yo he oído. Y me gusta esto. Dios dice, cuando ustedes se arrodillan y están orando, yo ya los escuché y ya les respondo. Dios responde, Dios escucha. Tenemos que aprender a aceptar. ¿Sí? Así como cuando viene el nene y te pide un pedazo de torta y una taza de café, vos le decís, no, vas a tomar esto, te va a doler la panza. ¿Sí? Es de la misma manera. Sí, Gustavo. ¿Cuál era el paso anterior? En el nombre de Jesús. Sí. Y ahora vamos a ver, pero quiero que se vayan con esto. Cuando vos te arrodillás y orás, Dios contesta y Dios te escucha. ¿Sí? Ahora, ¿saben? Solamente hay una forma de que Dios no nos escuche. Y ahora la vamos a ver. Pero se da en muy pocos casos. ¿Sí? Pero ahora la vamos a ver. Vamos a seguir un poquito más. Romy, ayúdame. ¿Sí? ¿Qué requisitos deben cumplirse para que Dios responda con sí las oraciones? ¿Sí? Y acá vamos a hablar de responder las oraciones, no de escuchar, porque Dios escucha todas. Y también las responde. Pero vamos a ver para que Dios responda con un sí contundente, como te gustaría. Vamos, toca bastantes veces porque hasta ahí estamos. Hebreos 11, 6. Hebreos 11, medio al final de la Biblia. Vamos a ir y vamos a avanzar rapidito con esto. Hebreos capítulo 11 está en la página 954. ¿Sí? Versículo 6. ¿Estamos? Dice lo siguiente. Hebreos 11, 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios necesita creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. O sea, que para recibir una respuesta positiva de Dios, lo tengo que hacer con fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, Hebreos 11, 1 tiene la respuesta de qué es la fe. La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Parece una respuesta de diccionario. ¿Qué es la fe? Confiar. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo básico. Bárbara, ¿me dejás que te ponga de ejemplo? ¿Sí? Bárbara, vos ayer cuando te fuiste de acá, te fuiste pensando en volver hoy, ¿no? Perfecto. Y ahora, hoy, cuando se hicieron tipo las 5, 5 y cuarto, ya empezaste a venir para acá, ¿sí? Ahora, ¿vos creías y confiabas que yo iba a estar acá de nuevo hoy? ¿Sí? Sí, vos no me conocés. ¿Vos sabés dónde estuve yo hoy todo el día? No. Pero Bárbara, de alguna manera, confió en que ella iba a venir acá y iba a estudiar la Biblia. Eso es fe. Vos tuviste fe en nosotros, ¿sí? Hoy. Nosotros tenemos todo el tiempo, hacemos cosas por fe. Cuando vos te pedís un Uber o un remis y viene alguien que no sabés quién corno es y te subís arriba del auto
Y a veces está con el celular y ni mirá por dónde te está llevando. ¿Está teniendo fe en esa persona? ¿Sí? Ahora Dios dice, si vos querés que yo te responda, tenés que tener fe en mí, creer. Que aunque vos no sepas en qué lugar del universo estoy y qué estoy haciendo, yo te estoy escuchando y vos sos importante para mí. Y cuando yo me acerco a Dios con fe, Dios responde. Ahora, yo me declaro una persona incrédula. A mí me cuesta creer mucho. ¿Hay alguno que es acá incrédulo? ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos para tener más fe? Bueno, vamos a leer el versículo que sigue, Romanos 10:17. Rapidito, que este va a ser uno de los últimos versículos que vamos a leer. Romanos, ¿sí? 10:17, un versículo chiquitito, pero muy importante. 10:17, ¿qué dice? En página 890, ¿sí? Empieza en la 890 y termina en la 891, ¿sí? A veces los números de Solano, de La Plata. Esto. Bien, 890. Dice así, miren, la fe viene, ¿por qué dice en tu Biblia? Por el oír la palabra de Cristo. En el tiempo de Pablo la gente no podía tener este privilegio que vos tenés, de tener una Biblia en la mano. Si quería escuchar la palabra de Dios, tenía que ir a una sinagoga, ¿sí? En donde había un rollo que salía muy caro y ahí se ponían a leer la Biblia. Y la gente iba y escuchaba, ¿sí? Ahora vos tenés el privilegio único en la historia de tener una Biblia en tus manos y en tu casa, ¿sí? Y todos los que estamos acá tenemos una Biblia. El texto bíblico dice que la fe viene por el oír, el escuchar, el leer, podemos decir ahora, la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando yo leo la palabra de Dios pasa algo. Empiezo a conocer a Dios. Y cuando yo empiezo a conocer a Dios, empiezo a confiar en Él. ¿Sí? Antes hacía una pregunta que ahora la dejé de hacer porque he causado problemas matrimoniales, pero antes le preguntaba a las personas nuevas que estaban ahí con su esposa, decía, bueno, ¿vos en quién confías más? Le preguntaba a la esposa, ¿en tu marido o en mí? Esperando que me digan, en mi marido, ¿no? Pero dice, no, como lo conozco tanto, confío más en vos. Más de una vez me han respondido, ¿no? Pero a mí no me conocés, por eso sí, pero a él lo conozco. Mayormente nosotros cuando conocemos al otro, sabemos cómo tratar y si podemos confiar o no. ¿Sí? Bueno, cuando vos empezás a leer la Biblia, empezás a entender y a conocer quién es Dios y cómo trabaja y cuánto te ama. Y eso hace que tu confianza en Él cada vez crezca más y crece tu fe. Y entonces tus oraciones empiezan a ser más poderosas también. Porque vos no estás orando al aire, estás orando a un Dios que conoces. ¿Sí? Por eso, vos querés tener más fe, ¿qué tenés que hacer? Leer más la Biblia. Lo que estamos haciendo hoy es aumentar nuestra fe. ¿Sí? Vamos a seguir avanzando. Le dije que hay una manera para que Dios responda a nuestras oraciones o no las responda. Está en Proverbios, lo da de vuelta, 28:9. Y para mí este es uno de los versículos más difíciles de toda la Biblia, 531. Proverbios 28:9. ¿Saben por qué? Porque dice algo que es fuerte. Esta es una tirada de oreja. ¿Sí? Proverbios 28:9. Dice lo siguiente. El que aparta su oído para no oír la ley, Proverbios 28:9, hasta su oración, que dice, es abominable. Mirá, escuchá esto. Dice la palabra de Dios que si vos no escuchás la ley de Dios, si vos no lo obedeces, si a vos no te interesa hacer su voluntad, si vos no querés saber nada con Dios y te mofás de lo que Dios te está diciendo que es lo mejor para tu vida y de los 10 mandamientos, cuando vos ores, esa oración no puede ser respondida favorablemente. ¿Por qué? Porque vos no estás creyendo en Dios. Y porque a vos no te interesa Dios. A vos lo único que te interesa, ¿sabés qué es? Es la billetera de Dios. Y yo te voy a poner un ejemplo. Imagínate que vos tenés un hijo que te escupe en la cara,
que te odia, que dice que no quiere saber nada de vos, y después viene y te pide plata? ¿Cómo te vas a sentir? Esto de la misma manera. ¿Sí? Dios te ama. Y si vos desobedeciste, no hay problema. Pero cuando te arrodilles, decirle, Señor, yo quiero que vos cambies mi vida. Pero estoy dispuesto también a obedecerte porque sé que es lo mejor. Y el Señor obra allí. Vamos a terminar con un desafío. ¿Sí? Para seguir. Pone todo ahí, hay 3 versículos, Ron. ¿Sí? Salmo 55, 17. Ahora viene la parte más difícil. ¿Sí? Ayer vimos y nos desafiamos a leer la Biblia. ¿Cuántas veces al año? Todos los días. ¿Hoy leíste la Biblia? Bien, mañana lo tenés que hacer también. Solito, en tu casa, un versículo bíblico. Ahí atrás. Acá también. Pero lo importante es personalmente. ¿Sí? Dios quiere tener una relación con vos. Yo ya tengo una relación con Dios. ¿Sí? Pero tu relación con Dios no tiene que estar atada a venir a la iglesia. Porque si no es, yo me relaciono con Dios a través de la persona que se para acá adelante. Y eso no tiene que ser. ¿Sí? Que nos ayuda mucho. Pero mi relación con Dios tiene que ser personal. ¿Sí? Ahora, dice Salmo 55, 17. Lo siguiente. A la tarde, de mañana y al mediodía oro y clamo, y Él oye mi voz. Y quiero quedarme con esto, ¿sí? Dios dice, David oraba a la tarde, a la mañana y al mediodía. La pregunta a que vos te puede saltar es la siguiente. ¿Por qué dice a la tarde, a la mañana y al mediodía y no dice a la mañana, al mediodía y a la tarde? Sería lo más lógico, ¿no? ¿Saben por qué? Porque los hebreos y la Biblia cuenta los días de tarde a tarde. Cuando cae el sol para la Biblia empieza un día nuevo. Ahora cuando está por caer el sol empieza el día viernes, no a las 12 de la noche, cuando cae el sol. ¿Sí? Entonces, él estaba diciendo, cuando comienza el día, al anochecer, a la mañana cuando me levanto, y al mediodía, oro. Porque era la forma en que ellos, según la Biblia, se manejan los días. ¿Sí? 3 veces al día oraba David. Daniel dice que 3 veces al día abría las ventanas y oraba. Jesús 3 veces al día por lo menos oraba. Todo verdadero hebreo, seguidor de la Biblia, oraba 3 veces al día de manera personal. ¿Saben por qué? Porque la oración no solo se trata de pedir, también se trata de entrar en comunión con Dios. ¿Sí? Y yo quiero invitarte a que vos puedas hacer hoy un compromiso, decir, Señor, mañana quiero orar 3 veces al día. Pero yo no te voy a decir de acá hasta que termine el año, porque es mucho y te da miedo. Te voy a dar un desafío. ¿Te animás a orar 3 veces al día de acá hasta el miércoles que viene que nos volvemos a encontrar? Son poquitos días, 6. Cuando te levantás, encomendá tu vida a Dios. 2 minutos, 5. Y léete un versículo de la Biblia. A la tardecita, cuando volvés a tu casa o estás haciendo tus actividades, encerrate en el baño un ratito y decís, Señor, ayúdame, yo quiero estar en comunión con vos, me quedan algunas cosas por hacer, te pido que me acompañes. Y a la noche, antes de irte a dormir, no prendas la tele para mirar MasterChef o yo que sé qué cosa que hay por ahí o alguna serie de Netflix. Antes de hacer todo eso, Señor, gracias porque hoy me acompañaste. No me fue bien en el día, me salieron las cosas mal, gracias porque me salió todo bien, mañana tengo miedo porque va a pasar esto, aquello, dame descanso. Y vas a ver que tu vida va a cambiar. Dios va a empezar a transformar tu carácter, porque vos estás incluyendo a Dios en tu vida, ¿sí? Y te estás contactando con Él. 3 veces al día. ¿Es difícil? No. Es solamente una decisión. Vos tenés tu tarjetita, ¿no? ¿Por ahí? ¿Sí? ¿La escribiste? Miren lo que dice el versículo que está acá, que es uno de los que estaba ahí. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho.
Si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Dios siempre responde. ¿Sí? Y cuando Dios te responde que no, es porque no era su voluntad y no era lo mejor para vos. Y yo creo que la mayoría de ustedes pidieron cosas acá que Dios quiere darles. Porque muchos de ustedes escribieron por sus hijos, por su matrimonio, por su salud, también por su vida espiritual, porque quieren mejorar. Esas oraciones Dios las responde. Por eso te invito a que, como un acto de fe, Romy va a poner una música linda que se llama Hablar con Dios, ¿sí? Y que te la motivo que la busques en YouTube y la escuches, que dice: en la oración encuentro calma y paz. Y mientras escuchamos la letra, yo te invito a que de una manera reverente, si vos te animás, puedas doblar el papelito, acercarte acá y ponerlo, ¿sí? Si vos querés, vamos a orar todos por ese pedido y vamos a practicar lo que leímos hoy. Puedes adelantarte si querés, despacito, tranquilo, y vamos a orar todos por cada uno de esos pedidos. Bien. Creo que la mayoría ha puesto su pedido y los que no, después de la oración también pueden ponerlo. Vamos a seguir orando. Ahí se va a acercar Teresa también y vamos a orar por cada uno de estos pedidos. Y el cofre no tiene nada de mágico ni nada de especial, solamente es de alguna manera simbolizar esos pedidos que queremos hacerle a Dios y ponerlos en palabras. El Señor los conoce y Él va a escuchar esta oración que vamos a hacer todos con fe, y vamos a orar también para que el Señor nos ayude esta semana a practicar lo que estamos pidiendo. Y recuerden, como dice la oración, el poder de Dios es infinito. Confiemos en eso. ¿Vamos a orar? Querido y amado Dios, gracias por tu palabra y por enseñarnos hoy. Gracias porque pudimos entender un poco más de la oración y de la necesidad que tenemos de orar más. Ayúdanos, Señor, a abrir más tu corazón a ti, para que tú puedas sanarnos y obrar en nuestra vida. Señor, los amigos que hoy vinieron acá han tomado el desafío de esta semana poder orar 3 veces al día. Dale la fuerza y la valentía para hacerlo. Y haz que ellos puedan sentir tu abrazo de amor cuando en su casa tomen un tiempo para orar. Y hoy queremos pedirte de manera especial por cada uno de los pedidos que hemos puesto en el cofre de oración. Tú los conoces. Pedidos por trabajo,
pedidos por sanidad, pedidos por hijos, por matrimonios, por nuestros padres, por algún familiar o ser querido. Señor, tu poder es infinito. Tú eres el monarca del universo. Por eso hoy te lo entregamos en tus manos y te rogamos que tú puedas obrar. No porque nosotros tengamos algún mérito, sino como nos enseñaste hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No. Dios los bendiga, que tengan un lindo fin de semana. El sábado a las 9:30 tenemos el culto normal acá, si quieren venir, y a la tarde a las 7. Y el miércoles a las 6 seguimos y vamos a estudiar el sufrimiento y el origen de la maldad. ¿Sí? Así que si tenía que faltar un día, ¿cuándo era? Era hoy. ¿Sí? Porque el miércoles que viene vamos a estar con todo. Bendecida semana. Dios los bendiga.